Y si todo lo que siempre has oído sobre sexo, masturbación y retención de semen es completamente erróneo, y Jesús quiere que conozcas la verdad directamente de Él, esta experiencia cercana a la muerte lo cambia todo. Amélie, ¿por qué Jesús eligió este tema en particular para revelártelo? ¿Por qué la sexualidad de los hombres? Me llamo Amélie, tengo 41 años y soy profesora de literatura en Lyon, Francia. Hace 2 años morí tras ser alcanzada por un rayo durante una tormenta de verano. Y lo que Jesús me reveló desde el más allá sobre la retención seminal y la sexualidad masculina transformó por completo mi comprensión del tema. Comparto esto porque Jesús me pidió específicamente que hablara de ello cuando regresara. Esto no es lo que te contó tu pastor, ni es lo que te dice el mundo. Y necesito relatar cada detalle antes de que olvide algún fragmento de esta experiencia. Siempre he sido una persona racional, formada en la tradición humanista francesa. Admiraba a Voltaire, Sartre y Camus. Él creía en Dios de una manera distante, cultural, pero no tenía una relación personal con Jesús. Iba a misa ocasionalmente, más por tradición que por convicción. Pensaba que lo entendía todo a través de la razón y la educación. Estaba equivocada en tantas cosas. Sucedió en agosto, durante una de esas violentas tormentas que azotan el Valle del Ródano. Volvía a casa tras visitar una librería cerca de la Plaza Bellecour. El cielo se oscureció rápidamente, pero pensé que llegaría antes de que empezara a llover. Me equivoqué. La tormenta llegó con una furia increíble. Los rayos caían por todas partes. Intenté refugiarme bajo un árbol cerca del río Saona. Fue el último error que cometí en mi vida. El rayo me alcanzó directamente. Después dijeron que la descarga eléctrica fue tan potente que me quemó los zapatos y me dejó marcas en la piel parecidas a helechos. No sentí dolor, solo un destello blanco cegador y luego nada. Mi corazón se detuvo al instante. Dejé de respirar. Técnicamente, estaba muerto antes incluso de tocar el suelo. Los testigos dijeron que mi cuerpo salió despedido varios metros. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero ya llevaba demasiado tiempo sin pulso. Sin embargo, en el instante en que mi cuerpo se detuvo, me encontré en otro lugar. No era exactamente el paraíso, sino un espacio entre espacios, una dimensión que mi mente racional jamás habría podido imaginar. Y Jesús estaba allí, esperándome. Sé cómo suena esto. Créanme, lo sé. Era escéptico. Me criaron para cuestionarlo todo. Me enseñaron a confiar solo en lo que se podía demostrar empíricamente. Pero cuando estás ante Jesús, ya no hay dudas. Simplemente lo sabes. Ningún argumento filosófico puede resistir esa presencia. No se parecía a las pinturas de las iglesias medievales que había estudiado. Era más real que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La luz que emanaba de él no era solo visual, era amor en estado puro. Era como estar envuelta en una ola de aceptación y comprensión absolutas. Cada herida emocional que cargaba, cada inseguridad, cada error, él lo sabía todo. Y aún así, el amor no disminuyó, creció. Lo primero que me dijo fue que aún tenía mucho trabajo por hacer, que había cosas que los hombres necesitaban comprender y que él me las mostraría para que yo pudiera explicárselas. Estaba confundido. ¿Por qué yo? ¿Por qué este tema? Jesús sonrió con una ternura indescriptible y dijo que era precisamente porque había dedicado mi vida a estudiar literatura, el comportamiento humano a través de textos, la psicología a través de narraciones, pero había perdido por completo la dimensión espiritual. Dijo que la ciencia y el espíritu no son opuestos, son dos maneras de ver la misma verdad. Entonces empezó a mostrarme cosas sobre la sexualidad masculina que me impactaron profundamente. Jesús explicó que la retención de semen se ha convertido en una tendencia muy popular en la cultura moderna, pero la mayoría de la gente no entiende qué están haciendo ni por qué. Demostró que los hombres se hacen las preguntas equivocadas. Dijo que el verdadero problema no es la retención de semen, sino qué hacen los hombres con su energía sexual y por qué. Jesús me guió a través de una enseñanza completa,
y voy a compartir exactamente lo que me dijo. Primero, habló directamente sobre la pornografía. Jesús dijo que la pornografía es una de las mayores armas espirituales que se usan contra los hombres en esta generación. No estaba enojado cuando dijo esto. Estaba triste, profundamente triste. Me mostró cómo la pornografía literalmente reconfigura el cerebro. Pude verlo suceder como si viera una secuencia en cámara rápida. Las vías neuronales se forman y fortalecen con cada uso. El sistema de recompensa es secuestrado. La corteza prefrontal se debilita. Jesús dijo que esto no es solo un problema cerebral, sino un ataque espiritual. Explicó que cuando un hombre ve pornografía, no solo mira imágenes, sino que forma conexiones espirituales con lo que ve. Jesús lo llamó una ruptura del pacto, porque la actividad sexual fue diseñada para unir a un hombre y una mujer. Cuando un hombre usa pornografía, crea vínculos rotos con cientos o miles de imágenes, y su alma se dispersa entre todas ellas. Proverbios 6:32 dice que quien comete adulterio carece de juicio, y quien lo hace se destruye a sí mismo. Jesús dijo que esto se aplica a la pornografía porque, a los ojos de Dios, mirar con lujuria es lo mismo que cometerla. Mateo 5:28 lo deja claro. Jesús me mostró el ámbito espiritual. Pude ver cómo se formaban oscuros lazos en los hombres que consumían pornografía con regularidad, como cadenas de sombra que los unían a lo que veían. Cuanto más veían, más pesadas se volvían las cadenas. Algunos hombres tenían tantas cadenas que apenas podían moverse espiritualmente. Dijo que por eso tantos hombres se sienten atrapados, ansiosos, deprimidos, incapaces de avanzar en la vida. No es solo psicológico. Hay cadenas espirituales reales que los retienen. Por eso Jesús abordó el tema de la masturbación, porque sabía que eso es lo que confunde a los hombres. Dijo que la masturbación en sí no es el problema principal. El problema es lo que la rodea. Casi ningún hombre se masturba de forma sana porque casi todos consumen pornografía. Tienen fantasías que la imitan o reviven experiencias sexuales fuera de su matrimonio. Jesús explicó que Dios diseñó la liberación sexual para que ocurriera dentro del matrimonio entre marido y mujer. Ese es el lugar donde debe funcionar correctamente. Cuando un hombre se masturba fuera de ese matrimonio, le está enseñando a su cerebro y a su espíritu que el sexo se trata de gratificación personal en lugar de conexión. Está creando conexiones neuronales que lo predisponen al aislamiento en lugar de a la intimidad. Jesús dijo que miráramos lo que les está pasando a los jóvenes hoy en día. Ven pornografía y se masturban, y luego no buscan mujeres de verdad. No se casan, permanecen aislados. Las estadísticas lo demuestran claramente. Esto no es casualidad, es la estrategia del enemigo. Mantener a los hombres aislados, centrados en sí mismos y consumistas. Mantenerlos débiles y distraídos. En 1 Corintios 6:18 se nos exhorta a huir de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa es fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Jesús hizo hincapié en esto. Dijo que el pecado sexual es singular porque afecta de manera diferente a otros pecados. Afecta al cuerpo, al cerebro y al espíritu, todo a la vez. Luego, Jesús se dirigió específicamente al movimiento NoFap. Dijo que muchos hombres que lo practican van por buen camino porque reconocen que algo anda mal. Se sienten esclavizados por la pornografía y la masturbación y anhelan la libertad. Este deseo de libertad es bueno, pero Jesús dijo que la mayoría de los hombres que practican NoFap aún se hacen la pregunta equivocada. Se preguntan cuánto tiempo pueden estar sin eyacular o qué beneficios obtendrán al abstenerse. Siguen centrados en sí mismos, en el rendimiento, en los beneficios personales. Jesús dijo que la verdadera pregunta debería ser: ¿cómo uso mi sexualidad según el diseño de Dios? Explicó que la retención seminal por sí sola no es suficiente. Si un hombre simplemente retiene el semen, pero sigue viendo pornografía, practicando el edging o fantaseando, en realidad está empeorando las cosas, no mejorándolas. Jesús hizo hincapié en el edging. Dijo que es una de las cosas más peligrosas que un hombre puede hacerle a su cerebro y espíritu. Al practicar el edging,
Un hombre inunda su cerebro con dopamina repetidamente sin liberación. Jesús me mostró cómo se manifiesta esto neurológicamente. Los receptores de dopamina se agotan por completo. El hombre se vuelve incapaz de sentir placer con las cosas cotidianas. Todo se torna gris, excepto la estimulación sexual. Espiritualmente, el edging es aún peor. Jesús dijo que es como abrirle la puerta al enemigo y dejarla abierta, invitando a la opresión demoníaca y permitiendo que se quede allí. Los hombres que practican el edging con regularidad suelen desarrollar ansiedad severa, depresión y pensamientos intrusivos porque, literalmente, están invitando al ataque espiritual. Dijo que algunos hombres creen que se están disciplinando al practicar el edging sin eyacular, pero en realidad solo se están torturando y destruyendo su capacidad para tener una sexualidad sana en el futuro. Jesús fue muy claro. El edging es peor que simplemente masturbarse y eyacular. Si vas a fracasar, al menos fracasa por completo. Arrepiéntete y vuelve a empezar. No lo alargues durante horas. Ahí es cuando ocurre el verdadero daño. Luego, Jesús se dirigió a los hombres que practican la retención seminal durante el sexo, pero se detienen antes de la eyaculación. El problema es el mismo. Dijo que el cuerpo está diseñado para completar el proceso sexual. Cuando se interrumpe artificialmente, se crea una disfunción. Me mostró hombres que lo habían hecho durante meses o años. Sus niveles hormonales estaban alterados. Su salud prostática se veía afectada. Sus relaciones se resienten porque sus parejas se sienten rechazadas o confundidas. Jesús dijo que algunas religiones antiguas enseñan la retención seminal como una forma de desarrollar poder espiritual, pero aclaró que esta no es su enseñanza. Esto es una tergiversación, una mezcla de verdad y error. Lo cierto es que la energía sexual es poderosa y necesita ser canalizada adecuadamente. Lo erróneo es pensar que se puede manipular esta energía mediante técnicas de retención para obtener poder espiritual al margen de la relación con Dios. Jesús dijo que todo poder espiritual proviene de Él. Juan 15:5 dice que sin Él no podemos hacer nada. No se puede aumentar la espiritualidad absteniéndose de tener relaciones sexuales. Se aumenta la espiritualidad entregándose a Jesús y permitiendo que el Espíritu Santo te transforme. Entonces Jesús comenzó a enseñarme cómo es realmente una sexualidad sana según el diseño de Dios. Dijo que Dios creó el sexo para el matrimonio, un hombre y una mujer, comprometidos de por vida. Dentro de esa unión, el sexo cumple 3 propósitos. Primero, la procreación, tener hijos. Génesis 1:28 dice, sean fecundos y multiplíquense. Segundo, la unidad, llegar a ser una sola carne. Génesis 2:24 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Jesús dijo que la unión sexual crea un vínculo espiritual que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5:31-32 habla de este misterio. En tercer lugar, el placer y la intimidad. El Cantar de los Cantares es un libro entero que celebra el placer sexual dentro del matrimonio. Jesús dijo que Dios no está en contra del placer. Él lo creó. Simplemente lo diseñó para que funcionara de una manera específica. Cuando el sexo dentro del matrimonio se da como Dios lo dispuso, libera neurotransmisores beneficiosos. Dopamina para la motivación y el deseo, oxitocina para el vínculo afectivo, serotonina para la satisfacción y la alegría. Una combinación armoniosa. Jesús dijo que cuando una pareja casada tiene relaciones sexuales 2 o 3 veces por semana, es sano y bueno. Los mantiene unidos, libera la tensión. Les recuerda que se pertenecen el uno al otro. Pero cuando un hombre consume pornografía o se masturba a escondidas, está traicionando la confianza de su esposa, aunque ella no lo sepa. Está creando una vida sexual secreta. Jesús llamó a esto adulterio del corazón. Dijo que algunos hombres creen que su masturbación es aceptable porque no están cometiendo una infidelidad física. Pero Jesús fue claro en Mateo 5:28. Mirar con lujuria es adulterio del corazón, y masturbarse pensando en alguien que no sea la esposa también lo es.
Incluso fantasear con tu esposa fuera de la intimidad real con ella puede ser problemático si se convierte en una forma de evitar la conexión auténtica. Jesús dijo que algunos hombres prefieren la fantasía porque es más fácil y tienen el control absoluto. Pero ese control es precisamente el problema. Los mantiene aislados. Jesús me mostró matrimonios donde el esposo se masturbaba regularmente en secreto y la esposa sabía que algo andaba mal, pero no lograba descifrar qué. Se sentía rechazada, se sentía poco atractiva, se sentía confundida porque su esposo no la buscaba sexualmente, pero tampoco le explicaba el motivo. La vergüenza oculta de la vida sexual secreta de su esposo creaba distanciamiento. La falta de honestidad quebrantaba la confianza. Aunque la esposa no era consciente de lo que sucedía, lo percibía espiritualmente. Jesús dijo que si un hombre casado va a masturbarse, debe contárselo a su esposa y estar de acuerdo entre ambos. Quizás él viaja por trabajo y acuerdan que puede masturbarse pensando en ella. Eso es algo entre ellos y deben hablar abiertamente, sin secretos. Pero aún así, Jesús dijo que es mejor incluir a la esposa de alguna manera. Tal vez sexo telefónico. Tal vez ella envíe fotos. Algo que mantenga la energía sexual dirigida hacia ella en lugar de que sea algo secreto y personal. Para los solteros, Jesús fue aún más directo. Dijo que el objetivo no es la abstinencia sexual por sí misma, sino la santidad y la pureza como preparación para el matrimonio. Si eres soltero y consumes pornografía y te masturbas, debes parar por completo. No porque la abstinencia sea mágica, sino porque está desviando tu mente y tu espíritu. Jesús dijo que al eliminar la pornografía y la masturbación, el cerebro comienza a sanar. Las vías neuronales se normalizan. Los receptores de dopamina se recuperan. Empiezas a sentirte motivado de nuevo por la vida real en lugar de solo querer refugiarte en las pantallas. Espiritualmente, las cadenas se rompen. La niebla se disipa. Puedes escuchar a Dios con mayor claridad. Tienes energía para las relaciones y el propósito. Jesús dijo que los beneficios que los hombres notan al practicar la abstinencia sexual son reales. Menos ansiedad, menos depresión, más motivación, mejor concentración, más confianza. Todo es real porque el cerebro se está sanando y el espíritu se está liberando de la opresión. Pero enfatizó que estos beneficios no provienen de la abstinencia en sí misma, sino de dejar de lado la conducta que te estaba destruyendo. Hay una gran diferencia. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 se dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no en lujuria desenfrenada como los gentiles que no conocen a Dios. Jesús dijo que este pasaje es clave. Aprender a controlar el cuerpo, no ser controlado por la pasión y la lujuria. Eso es lo que distingue a quien sigue a Dios de quien no lo hace. Dijo que el mundo enseña a los hombres a seguir cada impulso sexual. Si lo sientes, hazlo. Ese es el mensaje en todas partes. Pero el camino de Dios es diferente. El camino de Dios dice que aprendamos autocontrol. Aprendamos a dirigir nuestra energía sexual hacia el propósito correcto en el momento adecuado. Eso no es represión. Jesús fue claro al respecto. La represión es pretender que no se tienen deseos sexuales y sofocarlos. Eso provoca una explosión más adelante. El autocontrol consiste en reconocer los deseos sexuales y elegir canalizarlos adecuadamente. Implica esperar hasta el matrimonio, ser fiel en el matrimonio y usar la sexualidad para conectar con los demás y cultivar el amor, en lugar de buscar la mera gratificación personal. Luego, Jesús habló sobre el aspecto práctico. Dijo que si eres soltero y tratas de dejar la pornografía y la masturbación, necesitas reemplazar esos comportamientos con algo más. No puedes simplemente crear un vacío. La naturaleza aborrece el vacío. Mantente ocupado, busca pasatiempos, sirve a los demás, trabaja en tu propósito, sal con la idea del matrimonio en mente, llena tu tiempo y tu mente con cosas que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Dijo que si uno desea casarse, use esa energía sexual para buscar esposa. La energía sexual es energía motivacional.
Deja que te motive a convertirte en el tipo de hombre con el que una mujer piadosa querría casarse. Trabaja en ti mismo, crece, organiza tu vida. Algunos hombres están llamados a la soltería y al celibato, como menciona Pablo en 1 Corintios 7. Jesús dijo que si este es tu llamado, entonces acéptalo, abrázalo y usa esa energía para la obra del reino. Pero la mayoría de los hombres están hechos para el matrimonio, así que busquen esa unión. Jesús también habló del aspecto físico de la retención. Dijo que si pasas largos periodos sin eyacular, tu cuerpo lo liberará naturalmente mediante emisiones nocturnas. Esto es normal y saludable. Es la forma en que tu cuerpo se regula. No te avergüences por ello. Es simplemente fisiología. Algunos hombres que practican la retención extrema desarrollan problemas físicos, de próstata, desequilibrios hormonales y dolor. Jesús dijo que esto es tu cuerpo, avisándote de que algo anda mal. Escúchalo. Dios diseñó el cuerpo masculino para liberar semen regularmente. En el matrimonio, esto sucede a través del sexo. Si no estás casado y no te masturbas, las poluciones nocturnas se encargan de ello. El cuerpo sabe qué hacer. Intentar anular este proceso natural porque crees que la retención de líquidos te da superpoderes no entiende el propósito divino. Jesús también mencionó la testosterona. Dijo que algunos hombres creen que la retención de líquidos aumenta la testosterona y les da más energía y vitalidad. Si bien es cierto que se producen aumentos transitorios, la cuestión no es tan sencilla. Lo que realmente sucede es que cuando los hombres dejan la pornografía y la masturbación, interrumpen el ciclo de adicción a la dopamina. Al interrumpirse este ciclo, tienen más energía para la vida porque ya no están constantemente agotados. Aunque parezca un aumento de testosterona, en realidad se trata simplemente de una recuperación de las funciones normales. La seguridad que los hombres sienten al dejar la masturbación no es magia. Es la seguridad que proviene del autocontrol, de saber que ya no son esclavos de una pantalla, de saber que pueden mirar a la gente a los ojos sin vergüenza. Esa seguridad es real y valiosa, pero proviene de la obediencia, no de la retención de semen en sí. Entonces, Jesús me mostró lo que sucede espiritualmente durante la actividad sexual. Me explicó que el sexo crea una unión espiritual entre dos personas. En 1 Corintios 6:16 dice: ¿acaso no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues como está escrito, los dos serán una sola carne. Esto significa que incluso el sexo casual o con una prostituta crea un vínculo espiritual, un lazo del alma. Estos lazos te afectan espiritual y emocionalmente, incluso después de que termina la relación física. Por eso el pecado sexual es tan dañino. No se trata solo de un acto físico. Se crean conexiones espirituales que no deberían existir. Jesús me mostró personas con múltiples parejas sexuales. Tenían lazos del alma por todas partes, vínculos que los unían a cada persona con la que estaban. Estos lazos les agotaban la energía y les dificultaban formar un vínculo pleno con una pareja más adelante. Dijo que por eso la virginidad hasta el matrimonio es el designio de Dios. No porque Dios quiera privarte del placer, sino porque quiere protegerte del daño espiritual que dificultaría la intimidad que Él diseñó para el matrimonio. Con cada persona con la que tienes relaciones sexuales, le entregas una parte de tu alma, y ella te entrega una parte de la suya. Cuando finalmente te casas, quieres poder entregarle todo tu ser a tu cónyuge, no solo lo que queda después de haber entregado partes a otros. Jesús dijo que la pornografía crea el mismo tipo de vínculos del alma, quizás no tan fuertes como el sexo físico, pero reales al fin y al cabo. Por eso, los hombres que consumen mucha pornografía tienen dificultades con su desempeño sexual con parejas reales. Han dispersado su energía sexual en cientos o miles de imágenes. Su alma está fragmentada. El proceso de sanación implica romper estos lazos del alma mediante el arrepentimiento y la oración. Jesús dijo que cuando alguien se arrepiente sinceramente y se aparta del pecado sexual, Él rompe estos lazos del alma impíos. Él restaura lo que se había perdido. Él te restaura por completo. Joel 2:25 dice:
yo les restituiré los años que devoró la langosta. Jesús dijo que esto también se aplica al pecado sexual. Él puede restaurar lo que se había perdido, pero es necesario apartarse sinceramente del pecado. Jesús abordó específicamente el tema de la vergüenza, pues afirmó que es lo que mantiene a la mayoría de los hombres cautivos. Explicó que el enemigo la utiliza como arma. Cuando un hombre cae en la pornografía o la masturbación, el enemigo inmediatamente comienza a condenarlo, diciéndole que no vale nada, que es repugnante, que no tiene remedio y que jamás cambiará. Esta vergüenza hace que el hombre se esconda. Se esconde de Dios, de los demás, de sí mismo. Y este aislamiento facilita la recaída, porque no hay rendición de cuentas, ni confesión, ni luz. Jesús dijo que Romanos 8.1 es crucial. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, no hay condenación. El enemigo miente cuando dice que estás condenado. Sí, lo que hiciste fue pecado. Sí, necesitas arrepentirte, pero no hay condenación si eres hijo de Dios. Solo convicción que lleva al arrepentimiento y la restauración. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Jesús lo recalcó. Saca el pecado a la luz. Cuéntaselo a un hermano, mentor o consejero de confianza. Cuando lo confiesas en voz alta, pierde su poder sobre ti. La vergüenza muere con la luz. Los secretos te enferman. Jesús lo repitió varias veces. Dejen de esconderse. Dejen de fingir que lo tienen todo bajo control. Sean sinceros con alguien de confianza y dejen que ore por ustedes y les ayude a rendir cuentas. Luego, Jesús habló del principio de sustitución. Dijo que no se puede simplemente dejar la pornografía y la masturbación y esperar tener éxito si no se reemplazan con algo mejor. Los deseos no desaparecen por sí solos, necesitan ser redirigidos. Efesios 4:22-24 habla de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. No se trata solo de quitar, sino de reemplazar. Si usas la pornografía para lidiar con el estrés, necesitas una nueva manera de hacerlo. Ejercicio, oración, hablar con un amigo, escribir un diario, algo saludable. Si usabas la masturbación para lidiar con el aburrimiento, necesitas ocupar tu tiempo de otra manera. Pasatiempos, servicio a la comunidad, construir algo, crear algo. Jesús dijo que el tiempo de inactividad es peligroso cuando estás reconfigurando tu cerebro. Mantente ocupado, sobre todo al principio. No te permitas largos periodos de tiempo a solas, sin nada que hacer y con acceso a una pantalla. Eso te predispone al fracaso. También enfatizó la importancia de renovar la mente. Romanos 12:2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Jesús dijo que esto significa llenar la mente de verdad en lugar de basura. Lean las Escrituras, escuchen música de adoración, escuchen enseñanzas. Llenen su mente con tanto buen contenido que haya menos espacio para lo malo. Lo que alimentas crece, lo que dejas morir de hambre muere. Si alimentas la adicción al sexo, crece. Si la dejas morir de hambre, y en cambio, alimentas tu espíritu, con el tiempo, la adicción desaparece. Jesús fue honesto al decir que este proceso lleva tiempo. Las vías neuronales no se reconectan de la noche a la mañana. La mayoría de los hombres necesitan al menos 90 días para notar un cambio significativo. Algunos necesitan más tiempo, sobre todo si la adicción fue grave o de larga duración. Pero prometió que la sanación es posible. La libertad completa es posible. No tienes que estar esclavizado a esto para siempre. 1 Corintios 10:13 dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos, y Dios es fiel. No permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, junto con la tentación, Él les dará también la salida para que puedan resistir. Jesús dijo que siempre hay una salida. Siempre. En cada momento de tentación hay una salida. El problema es que la mayoría de los hombres no la buscan. Ceden antes incluso de intentar resistir. Dijo que aprendiéramos a reconocer las señales de alerta, los pensamientos que preceden a la tentación,
los sentimientos que preceden al impulso. Cuando las reconoces a tiempo, puedes redirigir tu atención antes de que la batalla se desate por completo. Somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto significa que cuando surge un pensamiento lujurioso, no lo dejéis crecer sin más. Lo capturamos de inmediato. Lo sustituimos por la verdad. Reorientamos nuestra mente. Jesús también habló sobre los desencadenantes. Dijo que cada persona tiene desencadenantes específicos que la hacen más vulnerable a caer en la tentación. Ciertos momentos del día, ciertos estados emocionales, ciertas situaciones. Identifica tus desencadenantes y evítalos cuando sea posible. Si te sientes vulnerable cuando estás solo, hasta tarde, entonces no te quedes solo, hasta tarde. Acuéstate más temprano. O si tienes que quedarte despierto, ten a alguien con quien puedas llamar o enviar un mensaje para que te apoye. Si el estrés te genera reacciones negativas, manéjalo de forma saludable antes de que se acumule hasta el punto de que necesites desesperadamente liberarte de él. Jesús dijo que la sabiduría no se trata solo de resistir la tentación, sino de estructurar tu vida para que, en primer lugar, te enfrentes a menos tentaciones. Eso es lo que significa no satisfacer los deseos de la carne, como se menciona en Romanos 13:14. No permitas el acceso a la pornografía. Instala filtros en tus dispositivos. Comparte tus contraseñas con otra persona. Dificulta el acceso, incluso si lo deseas. Cada barrera que pongas es una oportunidad para recuperar el juicio antes de que sea demasiado tarde. Luego, Jesús abordó el propósito fundamental de la sexualidad. Dijo que la sexualidad no se trata solo de satisfacción personal, ni siquiera solo de la unión conyugal. Se trata, en última instancia, de reflejar la naturaleza de Dios. La unión entre esposo y esposa está destinada a reflejar la unión entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5 lo deja claro. El pacto matrimonial, incluyendo la unión sexual, es una imagen viva del amor de Cristo por su pueblo. Cuando un esposo renuncia a sus propios deseos para servir, amar y cuidar sexualmente a su esposa, refleja el amor sacrificial de Cristo. Cuando una esposa recibe a su esposo y se entrega a él, refleja la respuesta de la Iglesia a Cristo. Por eso el pecado sexual lo distorsiona todo. Convierte algo que debería apuntar a Dios en algo egoísta. Convierte algo que debería crear unidad en algo que genera aislamiento. Convierte algo sagrado en algo común. Jesús dijo que cuando comprendes el verdadero propósito de la sexualidad, tu perspectiva cambia por completo. No se trata de lo que puedes obtener, sino de lo que puedes dar. No se trata de satisfacción, sino de santificación. Llegar a ser más como Cristo mediante el amor desinteresado hacia otra persona. Por eso es importante esperar al matrimonio. Por eso es importante la fidelidad. Por eso es importante la pureza. No porque Dios sea un aguafiestas cósmico, sino porque diseñó la sexualidad para que fuera algo profundo, algo que te transforma espiritualmente, algo que te acerca a comprender su amor. Cuando se abusa de la sexualidad, se pierde todo eso. Se obtiene placer momentáneo, pero se pierde el propósito más profundo. Jesús quería que yo entendiera esto para poder decirles a los hombres que su lucha contra la pornografía y la masturbación no se trata solo de comportamiento. Se trata de perder de vista el sentido mismo del diseño divino. La libertad que los hombres buscan en la abstinencia sexual o la retención seminal no proviene únicamente de estas técnicas. Proviene de entregar su sexualidad a Dios y aprender a usarla como Él lo dispuso. Esto podría significar esperar hasta el matrimonio si eres soltero. Podría significar confesárselo a tu cónyuge y reconstruir la confianza si estás casado. Podría significar buscar ayuda de un consejero o unirte a un grupo de apoyo. Pero sea cual sea su forma, todo comienza con la honestidad, con sacar todo a la luz, con dejar de esconderse, de avergonzarse y de vivir en secreto. Jesús dijo que vino a liberar a los cautivos. Lucas 4:18. Si eres esclavo de la pornografía, la masturbación o el pecado sexual, Él puede liberarte. Pero tienes que desearlo. Tienes que elegir apartarte del pecado y volverte a Él. Lo último que Jesús me dijo antes de mi regreso fue esto:
que los hombres deben dejar de buscar fórmulas y técnicas y empezar a buscar una relación con Él. La retención seminal no es la respuesta. NoFap no es la respuesta. Él es la respuesta. Cuando tienes una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo te da el poder para resistir la tentación. Te da dominio propio. Transforma tus deseos. Sana tu mente y tu alma. Pero esto no se logra simplemente siguiendo reglas. Tiene que nacer del amor, de saber que Dios te ama completamente y de querer vivir de una manera que honre ese amor. 1 Juan 4:19. Dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tu obediencia debe brotar del amor, no del miedo ni del afán de lucro. Si buscas la pureza sexual solo por beneficio personal, al final fracasarás porque los beneficios no bastan para resistir la tentación. Pero si la buscas porque amas a Dios, quieres honrarlo y ser el hombre que Él te creó para ser, entonces te impulsa una motivación más profunda. Y entonces volví a la vida. El dolor me golpeó de repente. Agua en los pulmones, gritos, presión en el pecho. Estaba vivo. Pasé 3 días en el hospital recuperándome. Los médicos no podían creer que no hubiera sufrido daño cerebral después de estar tanto tiempo sin oxígeno. Lo llamaron un milagro. Yo lo llamo una misión. Jesús me envió de regreso para compartir lo que me reveló, especialmente con los hombres que luchan contra la pornografía, la masturbación y el pecado sexual, y que creen que la retención seminal o la abstinencia sexual son la solución. La solución es Jesús, siempre Jesús. Todo lo que me reveló coincide con lo que la ciencia nos dice sobre el cerebro, pero va más allá de la ciencia. Se adentra en el ámbito espiritual, donde se libra la verdadera batalla. Si estás pasando por dificultades, quiero que sepas que hay esperanza. No has llegado demasiado lejos, no estás más allá de tu salvación. Jesús puede liberarte por completo. Qué historia tan poderosa, transformadora y, sobre todo, liberadora. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas gracias, Amélie, por compartir con nosotros esta profunda y urgente revelación. Y a vosotros que nos habéis acompañado hasta aquí, que las bendiciones de la luz y la verdad alcancen cada ámbito de vuestra vida. Nos vemos en el próximo video.